Dos jóvenes decidieron viajar de una ciudad a otra para poder estudiar lo que tanto habían soñado y así tener un mejor futuro, pero lastimosamente en una noche de diversión, los sueños de estas dos universitarias fueron silenciados por una persona sin escrúpulos. Angie Paola Cruz y Manuela Betancourt eran de Cimitarra, Santander. Estudiaban licenciatura en Español y Literatura y Trabajo Social. Soñaban con graduarse juntas y que su amistad perdurara con el tiempo. En el camino apareció Argemiro Alberto Urruego, un hombre de 27 años de edad, oriundo también del municipio Cimitarra, Santander, con quien Paola sostenía un noviazgo. Novio que terminó cometiendo uno de los crímenes que conmocionó a Bucaramanga y al país, pues atentó con la existencia de su novia y luego a la amiga de esta que intentó defenderla. Pasadas las 12:30 de la madrugada del 7 de febrero de 2020, cuando Paola y su amiga Manuela regresaban al barrio La Universidad, a la casa estudiantil donde vivían en la capital santandereana, y con ellas iba Argemiro, quien había llegado porque estaba de vacaciones. Los tres entraron a la vivienda, Manuela subió a descansar y Paola junto a Argemiro organizaban cómo iban a dormir, cuando se escucharon gritos y pedidos de auxilio. Manuela bajó corriendo pensando que se habían metido ladrones a la casa, pero se encontró con una escena mucho más dantesca. Su amiga Paola estaba manchada por las lesiones que le había causado Argemiro y pidiendo ayuda. Por su parte, Argemiro tenía un objeto filoso en la mano con el que seguía propinándole lesiones a la joven indefensa. Manuela no entendía por qué el sujeto estaba cometiendo este acto atroz, pero sin pensarlo se abalanzó sobre él para detenerlo y salvarle la vida a su amiga, sin lograrlo porque el hombre también le propinó varias lesiones que de inmediato la dejaron en el piso. Ambas amigas, que habían compartido tantas cosas juntas, que tenían sueños y metas y que minutos antes habían estado riéndose, ahora daban sus últimos respiros, con su último aliento intentaban ayudarse una a la otra. Al llegar los agentes de policía al lugar, encontraron a las dos jóvenes sin signos vitales, tenían lesiones en distintas partes de su ser. El doble crimen empezó a recorrer la ciudad del voz a voz entre vecinos que habían escuchado los gritos y policías. WhatsApp y redes sociales empezaron a llenarse de mensajes con la terrible noticia de lo ocurrido con las jóvenes. Finalmente el mensaje llegó a las familias de las víctimas desde Cimitarra, Santander, donde eran oriundas. No dudaron en organizarse para viajar a buscar a las universitarias. Mientras tanto, en la casa del horror, las autoridades atendían lo ocurrido. A Argemiro, el señalado culpable, la policía lo capturó caminando en el Parque de los Niños, una zona cercana al lugar donde había cometido el doble crimen. Estaba manchado de sangre, no hablaba y no opuso resistencia cuando los uniformados lo abordaron. ¿Pero qué desató este lamentable hecho? Según testimonios entregados al proceso judicial, el 6 de febrero Paola y Manuela saldrían junto a Argemiro a compartir con amigos en una noche de fiestas, pero no se querían quedar hasta tarde porque al otro día tenían compromisos de la universidad. La página de noticias Ecolecua reveló que en ese momento un video grabado al parecer por una de las personas presentes en la fiesta, donde se evidencia a Argemiro Urruego en medio de una discusión y esta se habría dado por un tema de celos. Al sujeto se le vio salir del establecimiento público acompañado por Angie Paola, su novia, y por Manuela, la amiga de esta. Los tres se subieron a un taxi según testigos y se retiraron del lugar rumbo a la residencia.
La noche terminó en tragedia. Las víctimas fueron trasladadas a medicina legal, mientras que Urrego fue ese mismo día judicializado y enviado a un centro carcelario. El abogado del responsable manifestó que su defendido en su momento le dio a conocer las razones por las que cometió el doble crimen, pero dijo que dicha confesión no la daría a conocer ante los medios de comunicación. El proceso judicial de este caso se cumplió durante unos días porque la juez que llevaba el proceso indicó que el caso de Manuela Betancourt no podía tratarse como feminicidio, ya que en su criterio ella no tenía vínculo amoroso con Argemiro Urrego. Mientras que en el caso de Paola sí se petificará como el delito de feminicidio. Además, porque durante la relación hubo antecedentes de malos tratos, no solo psicológico, sino también de otras formas por parte del sujeto hacia su novia. La controversial respuesta de la juez que llevaba el caso fue cuestionada por distintas organizaciones, entre ellas desde el Observatorio de Feminicidios de Santander. El día de imputación de cargos, Argemiro Alberto Urrego se negó a aceptarlos, ya que, según él, se los habían impuesto de manera incorrecta. Y aunque se trató de dilatar el proceso, el 20 de mayo de 2020 fue condenado a 45 años y 2 meses de prisión por el doble crimen. El trabajo de investigación entre agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional permitió recabar en 3 meses las pruebas suficientes y contundentes para demostrar que el hombre de 27 años de edad fue el único responsable de lo ocurrido. Tras lo ocurrido en Cimitarra, Santander, donde eran oriundas Manuela y Angie Paola, la gente, en medio del dolor y la indignación, hizo velatones para pedir que estos casos no se repitan. A pesar de ese llamado de que no ocurrieran hechos como estos en Colombia, desde el año 2020 hasta la fecha se han registrado más de 2.000 feminicidios. Cada año el país enfrenta más de 500 actos reprochables perpetrados en su mayoría en manos de parejas, exparejas, vecinos y otros familiares de las víctimas. En muchos casos, a pesar de las denuncias y las pruebas, los responsables quedan en libertad por vencimientos de términos. Hasta aquí llegamos con esta lamentable historia. Soy Daisy Salas. Si tiene un caso que contar, por favor escríbanos a nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima entrega.